junto con un hombre de Israel que provocó muerte, que provocó problema, que trajo una problemática fuerte al pueblo de Dios, y por causa de ella murieron muchas personas, murieron 24,000 hombres por causa de lo que esta mujer y su linaje provocó en el pueblo de Dios. Así que antes de comenzar a hablar de nuestra historia de hoy, que está ahí basada en Números 25, pues vamos a comenzar con una breve oración antes de dar inicio. Señor, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder hablar esta palabra. Yo le pido que su Espíritu Santo nos enseñe, nos dé la visión, nos dé la luz que necesitamos para poder entender e interpretar este tema conforme a la Escritura. Así que yo, Señor, en esta tarde le pido que usted hable a la audiencia y que las cosas que necesitamos cambiar, modificar, usted nos ayude en base a la comprensión de este pasaje bíblico. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo sé que usted ya está preparado ahí con su cuaderno de notas, y pues tome nota en esta tarde de esta mujer. Y abriendo un poquito tema de estableciendo un contexto bíblico antes de dar inicio ya a dar el significado de esta mujer, nos quedamos en Números 12 la vez pasada en el tema de cronología bíblica de mujeres, donde hablábamos de la mujer cusita que tomó como esposa o como concubina a Moisés. Entonces Moisés desató también muchas controversias por los matrimonios que tuvo como líder de Israel, no solamente en el liderazgo de Aarón y de María, sino que también en los príncipes de Israel y en las demás pueblo, pero pues el que era el líder era Moisés. Entonces no había manera de decir que por qué él y yo no, ¿verdad? Entonces de eso se trata la historia de hoy, donde pues comienzan a haber sucesos que van dejando ahí cabos sueltos para que después salgan a la luz. Ese es uno de ellos. Entonces aparentemente nada más la murmuración y la crítica a Moisés por la mujer cusita fue de Aarón y de María, pero había príncipes de Israel que tenían también sus ojos puestos en Moisés, porque había tomado una mujer extranjera como esposa o como concubina, si había leyes que ya Dios había dado que no lo hiciera el pueblo. Pero Dios también permite sus excepciones, solamente Él sabe por qué. Y a veces nosotros nos ponemos a juzgar las cosas que Dios ha determinado o ha permitido, y no somos quienes para juzgar. Entonces de esta forma entra la historia de hoy, donde pues comienza a avanzar el tiempo en la historia, comienza a Dios a bendecir a Israel desde Números 12. Dios comienza a darle cosas importantes a Israel, comienzan a conquistar ciudades, habla de la purificación de los inmundos, comienza a perfeccionar sus leyes, las ofrendas, etcétera, etcétera. Conquistan varios reinados, Moisés. Viene la murmuración, siempre aparecía cosas que al pueblo no le parecían, y Dios los amonestaba, Dios les hablaba, Dios los juzgaba, venía consecuencia, y en medio de la consecuencia siempre Moisés venía al rescate y los salvaba. Entonces en Números 21 hablamos de la serpiente de bronce, cuando el rey Arad ataca a Israel, y cómo vino la crítica después, y cómo Dios lo salva al pueblo de Israel cuando Moisés levanta la serpiente de bronce y lo salva de una mortandad. De igual manera, Israel derrota al rey Seón, rey de los amorreos, y así en diferentes dioses. Israel también rodea la tierra de Moab. Los hijos de Israel acampan en Obot, en el mismo en Números 21, y están cerca de pueblos
donde van pasando el pueblo de Israel, va acercándose de pueblos impíos, pueblos pecadores, donde tenían dioses de inmoralidad, donde servían, donde se frenaba la pasión de la humana, y todo ese tipo de situaciones eran los dioses que iban alrededor por donde iban conquistando, hasta que llegó el momento de que iban ganando, conquistando reyes, y aparece en este cuadro de la historia Balaam, el vidente, el profeta de ojos abiertos, y un rey llamado Barak lo contrata para maldecir al pueblo de Israel, y ese es el famoso pasaje donde la burrita, la burrita de Balaam le habla para decirle que está con la espada desenvainada a punto de matarlo, porque Balaam, este profeta o este vidente, se vende su ministerio, vende su profesión de profeta, la vende para maldecir al pueblo de Israel, y Barak quería conquistar Israel porque ya se había dado cuenta que el Dios de Israel era poderoso y fuerte, porque ya habían vencido a pueblos enemigos, ya habían vencido a reyes, y él no quería perder esa batalla. Entonces contrata a este profeta, este vidente llamado Balaam, que lo conocemos en la historia, y Balaam va a hacer su trabajo porque vendió su ministerio, vendió su profesión, vendió la unción, y por dinero, y resulta que en el camino sale el ángel para matarlo, y Dios le permite al burrito, a la burrita, hablar a la asna y decirle que lo va a matar si avanza para ir a maldecir al pueblo de Dios. Y de donde dice el pasaje que bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, en Números 24. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, 3 intentos hace Balaam de maldecir al pueblo de Israel, pero no puede porque ya había tenido el encuentro con el ángel de Dios, donde habla la burrita, y no pudo maldecir al pueblo de Israel, sino que Dios le da una advertencia al profeta, al vidente, y le dice: no puedes maldecir al pueblo. Y entonces este hombre le dice a ese rey: ¿sabes qué? Yo voy a ofrecer un sacrificio aquí, otro sacrificio acá, y 3 sacrificios ofrece para maldecir. Pero le dice este profeta a ese rey: pero yo voy a hablar lo que Dios me ponga en mis labios para maldecir. La idea era maldecir, pero en el momento que él quería maldecir, solamente salía de su boca bendición y bendición y bendición y bendición. En los 3 intentos, o en las tres formas de me voy al norte, me voy al sur, me voy al este, a ver si ahí Dios no me permite, o me permite maldecir, o no me permite bendecir. En las 3 ocasiones Barak ve que no puede maldecir al pueblo de Israel y se da por vencido. Pero el mismo Balaam le dice: yo me voy a ir, no puedo maldecir al pueblo de Dios porque bendito es, pero este pueblo, si le falla a Dios, si olvida sus mandamientos, si olvida sus preceptos, solito va a caer. Entonces sugirió este hombre, este vidente de ojos abiertos, que ya no estaba en la verdad, que ya se había vendido, sugirió, por el contexto bíblico, sugirió que si le presentaba a las mujeres de los pueblos extranjeros y el pueblo de Dios se mezclaba con ellas, con estas mujeres, pues le iban a fallar a Dios, y en consecuencia la ira de Dios iba a encender contra el pueblo de él, y en automático la maldición iba a venir. Y es lo que nos acontece ya en el capítulo 25, donde no puede maldecir al pueblo de Dios, lo bendice y lo vuelve a bendecir, 3 veces lo bendice y se separa. Entonces, en el último versículo del capítulo 24 dice: entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac
se fue por su camino. Se separan y queda entredicho ese sugerido que si este pueblo de Dios comienza a fallarle a Dios y comienza a ser desobediente, pues en automático la bendición o la maldición iba a caer sobre él. Y entramos al capítulo 25, que es la historia de hoy de esta mujer llamada Cozbi, y vamos a ver cómo Números lo maneja. Cómo está el contexto antes de llegar al versículo 5, que es donde aparece el nombre de esta mujer. Dice, entonces moraba Israel, después de haber conquistado, moraba Israel en Sitín, y el pueblo, aquí está el problema, aquí está el pecado, aquí está la desobediencia. Entonces el pueblo de Israel comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Este es el pecado, La fornicación no solamente trajo el tener relaciones sexuales con mujeres extranjeras, sino que junto con la fornicación vinieron las cosas agregadas o el plus que trae la fornicación fue invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió de esos sacrificios que no eran al Dios verdadero y se inclinó. El amor por las mujeres extranjeras inclinó su corazón a servir a dioses ajenos que no era el Dios verdadero, el Dios de Israel. Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, aquí viene la maldición. Por causa de la fornicación entró la adoración y la idolatría a dioses ajenos y renunciar al Dios verdadero. Y sigue diciendo el versículo 4, y Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará. Entonces, el que comenzó a matar a estos hombres fue Moisés por mandato de Dios, para que hubiera un paro a la ira de Dios, y comenzó Moisés a ejecutar la orden de Dios, y comenzó con los príncipes de Israel a matarlos. Y sigo leyendo versículo 4, ¿verdad? Al final. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno, a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, o sea, los que han fornicado, los que han consentido en la idolatría. Les dijo a los jueces, recordemos que había 70 jueces que tenían el espíritu de Moisés, son los que le ayudaron a Moisés a matar a toda la gente que se involucró con las mujeres extranjeras en Sitín. Era en el lugar donde estaban acampados. Dentro de esas mujeres extranjeras estaban las hijas de Moab. Ahorita voy a dar una explicación sobre eso. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Un varón de los hijos de Israel dice que este varón era un príncipe. Ahorita voy a dar el nombre. La trajo a esa mujer madianita a sus hermanos. A ojos de Moisés le valió gorro, como dicen uno acá vulgarmente, le valió gorro la autoridad y lo que estaba pasando, que estaban matando a la gente que se había mezclado con pueblos extranjeros, y cómo habían cedido a la fornicación y cómo habían cedido a la idolatría por causa de las mujeres. Y a este hombre, a este príncipe, le valió gorro que Dios había dado una orden de exterminar al que se involucrara con mujeres extranjeras. Y trajo una madianita y la trajo a su casa, a su tienda. Y dice aquí, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, la trajo y se puso a fornicar con esa madianita enfrente del tabernáculo de Jehová, donde estaba la presencia de Dios, donde Dios hablaba, y pues lógicamente este acto provocó más la ira de Dios.
Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer, por el vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y entonces nos da el versículo 9 una cantidad de hombres que murieron. Y murieron por aquella mortandad de fornicación e idolatría, murieron 24,000 hombres. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Cuando dice hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, quiere decir Fines, hijo de Eleazar, nieto de Aarón, del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, porque ha llevado el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto con él, con Fines, con la casa sacerdotal de Aarón, por causa de Fines, y tendrá él, hablando de Fines, él y su descendencia, y después de él, pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y aquí nos da la información del tema que tenemos el día de hoy. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Sinri. Sinri era un príncipe, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y la mujer, que es nuestro tema del día de hoy, la mujer era una mujer madianita muerta, se llamaba Cosbi, y era hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides, os han engañado en lo tocante a Baal Peor y lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta en el día del mortandad por causa de Baal Peor. Entonces, esta mujer era una princesa, era hija de un rey de los madianitas. Los madianitas eran 5 reyes madianitas. Y por causa de esta mujer, vino más mortandad, y este hombre Sinri, príncipe de hijo de Salu y de la tribu de Simeón, le valió gorro la autoridad de Moisés, y había ese resentimiento que yo decía cuando empecé ahorita a hablar de un contexto bíblico. Cómo tú te casaste con una cusita, cómo tú te casaste con una madianita, que fue la primer mujer, Séfora. Cómo te casas tú con mujeres extranjeras y nosotros no, que somos príncipes. Pero las mujeres extranjeras, no lo voy a justificar a Moisés, pero las mujeres extranjeras con las que se casó Moisés no trajeron la contaminación de la idolatría y se casó Moisés con ellas porque Dios se lo permitió. Pero este hombre, al traer esa mujer madianita, estaba contaminando el campamento y estaba trayendo la idolatría y estaba trayendo la fornicación, la inmoralidad, y el pueblo se desenfrenó, y por causa de la decisión de traerlo y hacerlo enfrente, hacer el acto sexual y hacer la inmoralidad y hacer la fornicación delante de Dios, porque estaban enfrente del tabernáculo, Dios descargó su ira. Baal Peor se refiere a una deidad adorada por los moabitas y los madianitas, que fueron los que provocaron este tipo de problema en Israel. Está asociada con el monte de Peor y su culto involucraba prácticas licenciosas. En la Biblia se describe cómo los israelitas mientras estaban acampados en Sitín participaron de banquetes sacrificiales en honor a Baal Peor,
Y lo que los llevó es el compartir esos sacrificios a los ídolos, los llevó a una desenfrenada inmoralidad y a una desenfrenada idolatría, volviéndose otra vez a los ídolos y diciendo que Dios no era el Dios verdadero. Que eso fue lo que incendió o hizo arder la ira de Dios sobre su pueblo y trajo maldición, resaltando en la ira de Dios una plaga que causó la muerte de muchos. En unos detalles que tengo aquí, mis notas, el origen de Baal Peor es una deidad local que se adoraba en ese monte de Peor, una montaña de Moab. Ahora, ¿quiénes eran los moabitas? Recordemos que los moabitas eran familiares, por decirlo así, de Israel, porque era descendencia de Lot, el sobrino de Abraham. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob. Entonces, eran descendientes, eran familia de Abraham, primos, segundos, terceros, no sé, pero recordemos que Moab nace de la hija mayor de Lot cuando tiene relaciones sexuales con su papá. Entonces eran hijos de la inmoralidad, hijos del incesto, hijos de la fornicación, y todo el formato y toda la genética de los moabitas venía con un ADN de Sodoma y Gomorra, donde había la inmoralidad sexual, donde había todo tipo de inmoralidades y de perversiones sexuales que vienen y las engendran a través del incesto de las hijas de Lot con su papá. Entonces, de ahí nacen los moabitas y adoraban a los dioses de la fertilidad, adoraban a los dioses de la inmoralidad, y todo ese tipo de cuestiones eran las que Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclara con pueblos extranjeros, porque iban a traer idolatría y iban a tener otro tipo de mentalidades dañadas, cuando Dios ya los había hablado en el monte, en el desierto, cuando da la ley de que no tendrás imágenes ni dioses ajenos delante de mí, solamente a mí me servirás. Había un mandato. El culto de los moabitas y de los madianitas se caracterizaba por estas prácticas y ritos obscenos. Posiblemente estaban relacionados con la deidad de la fertilidad y la sexualidad, que es Astarot y Baal. Entonces, son los dioses que menciona cuando el profeta Elías va contra los dioses de Acera y de Baal. Entonces, esto habla de la fertilidad y de la sexualidad. En la Biblia, los israelitas, mientras estaban acampados en ese lugar llamado Sitín, fueron seducidos por las mujeres moabitas para participar. Fue lo primero que leímos en Génesis 25:1, a participar en el culto a Baal Peor, lo que resultó en la ira que Dios desenfrenó sobre su pueblo y las plagas de mortandad. Esta plaga causó la muerte de muchos israelitas. Los jueces que pone Moisés son los encargados de ahorcarlos. La muerte que vino a estos hombres fueron por ahorcamiento, los tuvieron que matar para que cesara la mortandad, pero aún así Dios no estaba conforme, hasta que se levanta este hijo o nieto del sacerdote Aarón y mata en el acto sexual público, porque ya no tenían ni temor ni moralidad, y hacían los actos inmorales públicamente. Y este hombre trajo públicamente a esa mujer madianita llamada Cosbi, y en el acto los mata Fines. Entonces este hombre trae a esta mujer y lo que hace es abrir el celo de Dios mayor, y ese celo, el celo de Dios por faltarle el respeto, se despierta en Fines y acaba con la vida de estos dos. Baal Peor se puede interpretar como el señor de Peor o apertura de Peor. El nombre deriva del verbo hebreo pa'ar,
que significa abrirse de par en par. Este episodio de Baal Peor es un ejemplo de idolatría y de inmoralidad que puede llevar a la destrucción, y a la advertencia que Dios les había dado al pueblo de no te harás imágenes y no te mezclarás con pueblos ajenos. Ya había un antecedente de que Dios les había dicho que en el trayecto a la tierra prometida los pueblos extranjeros iban a tratar de seducirlos, de atraparlos y de desviarlos, pero que guardaran su corazón de no caer en esto, pero su corazón fue seducido por las mujeres extranjeras. Entonces, Cosbi significa, vamos a dar el significado de Cosbi. Cosbi significa aquí tengo el nombre, significa engaño, escabuirse, el que escarpa, mentiroso, eso significa Cosbi. Era una mujer, una princesa exuberante, hija de Sur, príncipe de los pueblos de los padres de Madián, y esta mujer era falsa, era una mentirosa. Eso es el significado de Cosbi, mentirosa. En el hebreo Cosbi es la exuberante o la mentirosa o la falsa. Princesa madianita con que un príncipe de simeonita realizó actos o ritos idolátricos mientras los israelitas estaban acampadas en Sitín. ¿Cómo fue la historia de amor entre esos dos, entre Sinri y Cosbi? Son figuras que presenta la Biblia en el libro de Números, capítulo 25, y Sinri pertenecía a la tribu de Simeón y era un príncipe. Junto con Cosbi era una mujer madianita que cometió actos de idolatría y de fornicación, y que pues trajo problemas a Israel. Lo que hay que destacar de esta mujer y de este hombre es que, aparte de traer actos de idolatría y de fornicación, había un trasfondo en Sinri de ir y jactarse en frente de Moisés, que no era el único que podía mezclarse con mujeres extranjeras, y él decidió hacerlo así abiertamente delante de todos, como para desacatar la orden o la autoridad de Moisés. Y Dios por eso estaba encendido en ira contra el pueblo de Israel, porque ya había un mandato de Dios de que no se mezclaran con pueblos extranjeros que iban a traer adulterio y fornicación. Pero recordemos que había un contexto cultural y un contexto que Balán, el vidente, había dejado. Tú no los puedes maldecir, pero este pueblo se puede maldecir solo si renuncia a su Dios verdadero y comienza a fallarle a Dios. Entonces, qué importante es que la obediencia a Dios, a sus preceptos, a sus mandamientos esté presente en nuestra vida. Era el pueblo escogido. Simeón era un hombre de Dios, era una tribu importante, y cómo le falló a Dios en mezclarse con una mujer madianita. Esta relación que tuvieron la llevaron abiertamente delante de la congregación, enfrente del tabernáculo, y Dios no lo pasó por alto. Por eso el nombre de esta mujer significa mentirosa o engaño, porque querían delante del todo el pueblo presentar una mentira de que el Dios que ellos servían, que servía esa mujer, los podía librar. Los podía librar de la muerte, y que su Dios era más poderoso que el Dios de los ejércitos, que el Dios de Israel. Entonces, es así como Dios la elimina y deja un antecedente en Israel de que cuando tú desobedeces la palabra de Dios, cuando tú desobedeces los mandamientos,
No importa que seas un príncipe, no importa que seas una princesa, no sea que importa que seas alguien sobresaliente, no puedes ir en contra de lo que Dios ha establecido. Dejó un antecedente, un antes y después de que Dios lo que ha dicho en su palabra lo cumple. Dios le permitió a Moisés y al pueblo que cobraran venganza por los 24,000 hombres que murieron en el acto de fornicación y de idolatría. Y yo quiero darle a usted algunos antecedentes o algunas características de lo que es la idolatría de estos pueblos. ¿Qué tipo de cosas hacían los moabitas? ¿Qué tipo de dioses servían que estaban ellos queriendo establecer ese culto o ese tipo de situación en Israel y que Dios no lo pasó por alto? Aunque eran familia, Dios no lo pasó por alto porque llevaban una doctrina de incesto, llevaban una doctrina de relaciones sexuales prohibidas que Dios durante el desierto, durante las conquistas y durante los preceptos que Dios da del tabernáculo, había dado mandamientos específicos de no hacer ese tipo de fornicaciones y de cosas que a Dios no le agradaban. La inmoralidad sexual y la idolatría, las consecuencias que traía. Israel se prostituyó con las hijas de Moab. Israel se dio a la fornicación en querer no solamente participar en la idolatría, sino participar en la inmoralidad. Era una prohibición y aún así Dios y pasaron por alto lo que Dios había dicho. Pero Dios no se los permitió. Entonces, la idolatría, si usted se va a un significado, idolatría, no solamente es la imagen, sino la idolatría significa todo lo que le quita a Dios el primer lugar. Y esta introducción de este dogma, de esta doctrina, la estaban instituyendo los hijos de Israel al mezclarse con pueblos extranjeros. La idolatría en la Biblia usted la va a ver como la adoración a los ídolos o cualquier cosa que ocupe el lugar que de Dios en la vida de una persona. Dios es un Dios celoso, se lo dijo a su pueblo. Yo soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. Y el pueblo estaba cediendo a compartir su gloria con otros dioses. La idolatría implica rendir culto, imágenes, deidades falsas a cualquier objeto o persona que desvíe la adoración que debe de ser exclusivamente para Dios. La adoración de ídolos ya se manifiesta la idolatría en una veneración de imágenes, de estatus o cualquier objeto físico que se considere divino y que le quite la representación o el primer lugar a Dios. La Biblia deja claro que la adoración debe de ser única y exclusivamente para Dios. Dios se lo recalca en Éxodo 20 y en el libro de Levítico y parte del libro de Números que hemos estado que yo he leído para llegar a el tema de hoy. Recalca las diferentes formas de adorar a Dios, las diferentes leyes de la ofrenda, las diferentes leyes de comportarse, de todo tipo de situación. Dios lo dejó establecido, pero el pueblo lo pasó por alto cuando hubo mujeres extranjeras. El corazón del pueblo se dejó seducir y se arrastró a las pasiones y se dieron, y Dios no lo pasó por alto, inmediatamente lo ejecutó.
La idolatría trae consecuencias graves que pueden traer, como en esta ocasión, en este pasaje, trajeron muerte al mismo pueblo de Dios. Yo sé que Dios iba a ejecutar también al pueblo o a los pueblos que se enredaron o que con Israel, pero a su pueblo no lo iba a pasar o no le iba a pasar por alto este tipo de acto. Trajo consecuencias y murieron 24,000 hombres. Todavía estaban llorando la muerte de esos cuando el pueblo se estaba todavía enredando más en tipo de sacrificios y se estaba haciendo a las prácticas paganas. Entonces, la fornicación que habla aquí, ya sabemos que la palabra fornicación son relaciones sexuales cualquier relación ilegítima o sexual ilegítima fuera del matrimonio, que puede incluir adulterio o prostitución. Eso es lo que es la fornicación. Y el pueblo de Israel comenzó a ceder a las pasiones por causa de las mujeres extranjeras, cosa que no lo hacían, cosa que Dios no lo estableció. Pero cuando viene un pensamiento, una mentalidad extraña o extranjera y te seduce, te eres arrastrado por ello. El significado simbólico de la fornicación se utiliza como símbolo de idolatría y de la infidelidad espiritual, donde el pueblo de Dios se aparta de él para adorar a otros dioses. Yo hablé este jueves que acaba de pasar del adulterio. Y el adulterio es fallar o cuando es la falla de la fidelidad al pacto. En este caso al matrimonio y en este caso al pacto de Dios que Dios tenía con Abraham, con Isaac, con Israel. Había un pacto que Dios estableció entre su pueblo, pero esta inmoralidad o esa fornicación es violar el pacto, violar el compromiso y trae sus consecuencias. No solamente físicas, no eran solamente relaciones sexuales ilícitas físicas, sino también había espiritual y se estaba involucrando con pueblo o con dioses que Dios había destruido. Entonces, Dios cuando mandaba a conquistar, cuando iba conquistando, destruía a los reyes y a los dioses para que no hubiera la tentación de que el pueblo quisiera servir. Aun cuando Dios sacó de Egipto a Israel, en el desierto se hicieron un becerro de oro mientras Moisés subió a recibir la ley. Entonces, cuando baja Moisés, porque el pueblo estaba fornicando, estaba adulterando, tenía la tendencia a hacer los actos de idolatría y de fornicación y de adulterio, por lo que vio 430 años que aprendió en Egipto. Entonces, el desierto en 40 años no le sacó la basura del pecado, no le sacó las ideas ni los pensamientos de la idolatría, y era un pueblo que estaba tenía ese tipo de situación. Por eso Dios establece leyes muy estrictas y muy precisas con Israel para apartarlo de la fornicación, para apartarlo de la idolatría. Pero en la primera oportunidad que hubo, cedieron y Dios no lo pasó por alto. No le hace que haya sido un príncipe. Dios no lo permitió. Y en la misma ley que Dios establece, Dios levanta un Fines, un hombre celoso, un hombre que acaba con este tipo de situación. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de este pasaje donde nos habla de la mujer, de esta mujer, y nos habla de lo que hizo Fines y de lo que Dios sí permitió y lo que no permitió con ellos? ¿Qué nos deja? Que no nos podemos rebelar contra la autoridad ni contra lo que Dios ha establecido,
porque Dios va a ejecutar algo que ya estableció. El nieto de Aarón, del sacerdote de Aarón, tuvo que matarlos, exterminarlos, para que la plaga de la mortandad cesara. Pareciera como que es algo muy fuerte, pero Dios ya lo había establecido. Entonces Cozbi, esta mujer madianita, no trajo bendición al pueblo de Israel. Séfora, la esposa de Moisés, sí trajo bendición a Moisés, porque por causa de ella, Dios no mató a Moisés. Cuando ella circuncida a su hijo, que Moisés no lo había hecho. Entonces, cuando ella dice, tú me eres un marido de sangre, es porque ella tuvo que hacer el ritual de la circuncisión, que Moisés no se atrevió a hacerlo, lo tuvo que hacer ella. Entonces, ella, Séfora, sí entró a las costumbres de Dios, a los mandamientos de Dios por su esposo, y esta mujer madianita, Cozbi, introdujo la maldad y introdujo sus costumbres y introdujo sus rituales. Cuando si ella realmente hubiera querido amar profundamente a Sinri, le hubiera hecho cambiar. ¿Sabes qué? Yo voy a ser, tu Dios será mi Dios y yo voy a seguirte a ti porque te amo mucho. Pero no, ella quería entrar a este pueblo o al pueblo de Dios y establecer su cultura y establecer sus dioses y establecer sus formas a algo que Dios no le iba a permitir a Sinri. Entonces, eso es lo que Dios ejecuta en el acto, y como hay mujeres que en lugar de beneficiarte te traen muerte. Séfora trajo vida, pero Cozbi trajo muerte, y no solamente muerte supongamos que se casaron. La Biblia no me dice que se casaron, nomás dice que la tomó. No creo que la haya tomado nomás así porque era una princesa, pero sí esta mujer sí trajo muerte para vamos a llamarles, para su esposo, y sí trajo una consecuencia y marcó mucho al pueblo de Dios en este acto de Baal Peor. Se cumplió lo que dijo Balaam. Si tú les presentas mujeres extranjeras para que los seduzcan, este pueblo va a fallar, porque la tendencia de él es la idolatría y la fornicación por lo que vivieron en Egipto. Pero si tú les pones mujeres bonitas, hermosas, ellos van a ceder y Dios los va a maldecir. Entonces ahí está el mal consejo de un hombre que era de Dios, pero que se dejó vender se dejó vender por el dinero. O sea que no todos van a hablar cosas buenas. Me llama la atención que el nombre de Balaam significa hombre de ojos abiertos, pero ya había caído. Dice en el versículo 16, como aunque era hombre de ojos abiertos, porque ese significado, ya estaba caído. Entonces hay dentro del cuerpo de Cristo hay gente que va a caer, aunque tenga un llamado, un ministerio profético. Dice versículo 16 de Números 24. Y dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Era un hombre caído, con ojos abiertos, que le vendió la idea a Balaam, a Barak, de que el trabajo de maldición no lo podía hacer él con su boca, pero el trabajo de las mujeres extranjeras sí podían seducir al pueblo
y hacerlo caer. Entonces se presenta la oportunidad en que lo dicho por Balaam se cumple cuando el pueblo traiciona a Dios por las mujeres extranjeras. Entonces, todo yugo desigual te va a traer consecuencias de idolatría y de fornicación, no solamente físico, sino una fornicación espiritual. ¿Qué es la fornicación espiritual? Es adulterar, es lo ilegal, traer cosas, relaciones ilegales. Eso es lo que es fornicar. Fornicar no solamente es llegar en un acto sexual, sino es traicionar la fidelidad, traicionar el pacto, traicionar a Dios. Entonces, este hombre dice, tú preséntales el indicio de mujeres extranjeras para que traicionen el pacto de un solo Dios, de que Él solamente va a ser el Dios verdadero. Entonces, este hombre, Sinri, consigue una mujer con todas las capacidades demoníacas para destruir no solamente a un pueblo, sino puede destruir una nación. Comienza destruyendo una familia y termina destruyendo muchas familias porque fueron 24,000 hombres, que significa que fueron 24,000 familias que murieron en el desierto. Cesa la mortandad porque se levanta un hombre que dice, ¿cómo en presencia de Dios se ponen esos a fornicar? ¿Cómo en presencia de Dios comienzan a hacer el acto inmoral y a atentar a Dios cuando aquí está en nuestra misma presencia la nube, donde estaba representada la presencia de Dios, y en frente de Dios hacen el acto y no lo permitió? Y ese celo, recordemos que yo hablé también de Fines en una de las cronologías bíblicas, cuando hablé de su mamá, que era descendiente de dos tribus, de la tribu de Leví y de la tribu de Judá, y era una tribu, Judá era una tribu celosa, una tribu temeraria, una tribu que iba delante del pueblo de Dios, y salió ese espíritu, por eso ese celo de decir, yo ahorita voy a acabar con esta maldad para que Dios no nos termine de matar. Entonces Dios va a levantar siempre a alguien que va a marcarte, que va a confrontarte con la maldad, y hay que acabarlo, destruirlo, cortando el indicio de la maldad. Y esa mujer trajo maldad y fue cortada. Entonces, siempre nosotros en cada mujer que presentamos los lunes, hablamos que sí podemos aprender, que nos deja como ejemplo bueno y malo. Y en esa ocasión, el ejemplo de esta mujer, pues no nos deja un ejemplo bueno, porque esa mujer no quiso renunciar a sus dioses, no quiso renunciar a sus prácticas, no quiso renunciar a sus pensamientos de su pueblo para someterse al Dios de su futuro, de su esposo, sino que dijo, yo voy a llevar mi Dios, yo voy a llevar mis ideas, yo voy a llevarlas, y Él tiene que hacer lo que yo quiera. Y Dios no lo permitió. Entonces, vemos cómo el no querer cambiar, pues le trajo consecuencia a la muerte. Y en el mismo nombre llevaba la penitencia, porque el nombre de Cosbi significa engaño. El mismo nombre de Cosbi significa mentirosa. Entonces, su esencia era mentira, su esencia era engaño, y quería llevar a través del engaño y de la mentira maldición al pueblo de Israel. Y sí cobró factura de ese tipo de situación, pero Dios lo destierra o lo saca de su pueblo. Y después en el capítulo 25-26, donde Dios le permite a Israel ir a cobrar venganza por las muertes, por los 24,000. Dios permite que se levante un censo en el capítulo 26, donde se llega a censar cuántos hombres quedaron después de este evento. Entonces, todo eso trajo una
trajo una reforma, vamos a llamarlo de esta forma, trajo una reforma al sistema de los mandamientos y de la ley de Dios, para que viera, el mismo pueblo fue testigo de que cuando Dios dice una cosa, Dios la cumple. Entonces, al censar al pueblo, ahí se dieron cuánto fueron las bajas de los príncipes y de las tribus por causa de este pecado. Y para que quedara un antecedente de que Dios, aunque sea su pueblo, cuando se sale de la línea que Dios ha marcado, Dios ejecuta a los suyos. Entonces, no es muy grata esta historia porque deja un ejemplo de que Dios ejecuta cuando nos salimos fuera de su línea. Dios nos permite, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero el trasfondo en esa historia de Zimri y de Cozbi no hay un arrepentimiento. Entonces no tuvieron la oportunidad de un arrepentimiento porque provocaron todavía abiertamente en consentir, en pecar delante de todo el tabernáculo, enfrente del tabernáculo de reunión. Hicieron el acto de llevar Zimri a esta mujer y provocar más la ira de Dios que se levantara contra su pueblo. Así que, pues en esta tarde, en esta enseñanza que tenemos, es que debemos de arrepentirnos y de tratar de obedecer a Dios. La obediencia siempre va a traer bendición. La desobediencia y la rebelión pues va a traer muerte y destrucción, como lo vimos en este caso de hoy, como pues murió gente que no debía de haber muerto, porque todas esas bajas, esas 24,000 personas que murieron, debían de haber estado preparadas para la guerra, debían de haber dejado descendencia, pero fueron cortadas por su maldad. Entonces, cuidado cuando le damos rienda suelta a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, y nos dejamos envolver por cosas que sabemos que en el fondo a Dios no le agrada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener el discernimiento y decir, esto no me conviene porque Dios me ha dicho que no lo haga. Y si Dios lo ha dicho, Dios va a ejecutar. Entonces, lo que Dios dice tiene repercusiones en la forma en que yo obedezco o desobedezco su palabra. Aparentemente hoy en la actualidad dicen no pasa nada, pero sí pasa. Los problemas que pasan ahorita, que usted ve en el mundo, son por causa de esto mismo, de la desobediencia y de faltarle a Dios. Y Dios no lo pasa por alto. Quizás a nosotros se nos olvide, quizás a nosotros digamos ya pasó, pero a Dios tiene su tiempo y su momento para ejecutar. Ojalá nosotros tengamos la oportunidad de una reconciliación. Ojalá nosotros tengamos una oportunidad de ser confrontados y apartarnos, de que realmente haya un arrepentimiento y volvernos a Dios. La idea de la salvación el día de hoy es que Dios nos quiere restaurar y Dios nos quiere reconciliar. No quiere mandarte solamente la ejecución por no creerle, por no seguirle, sino quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Es lo que dice la palabra, que todos procedamos a un arrepentimiento y nos volvamos a Dios. Entonces, nada nos cuesta, solamente ceder nuestra voluntad, tener una determinación y decirle, Dios, aquí estoy yo. Perdóname, perdona mis pecados, mis faltas, y en esta hora te entrego mi corazón para ser obediente a tus mandamientos y a tu palabra. ¿Quisiera usted en esta hora orar conmigo? ¿Quisiera usted en esta hora realmente no dejarse envolver por el engaño? ¿No dejarse envolver por la mentira? Y realmente, como nos decía ayer la pastora en la predicación, vestirnos de verdad y dejar la mentira. No ser corrompidos por la mentira y por el engaño, y vestirnos y revestirnos con la verdad, que la verdad es Cristo. Entonces nuestras vestiduras que habla ahí la escritura en el Nuevo Testamento, las vestiduras de verdad es la presencia de Dios, es aceptar el sacrificio de Cristo. ¿Quisiera usted orar conmigo?
ore conmigo ahí. Quizás usted va manejando, quizás está en el trabajo escuchando esta palabra, pero ore en su mente. Y si no puede concentrarse porque está usted ocupado, solamente al final diga amén. Lo que ha dicho la hermana yo lo creo, yo lo acepto. Y yo voy a hacer esta oración por usted. Señor, en esta hora, yo te pido por cada uno de mis amigos, mis hermanos que están escuchando este programa, que usted traiga, Señor, la reconciliación, que en esta tarde usted nos perdone de todas nuestras faltas. Queremos vestirnos de esa verdad. No queremos ser seducidos por la mentira, ni por el engaño, ni por cosas que nos van a hacer perder el propósito. Así que en esta tarde, Señor, reconocemos que usted es el único que nos puede perdonar, el único que nos puede reconciliar con Dios a través de usted, de Jesucristo, de su Hijo amado. Así que en esta hora, Señor, pedimos perdón por nuestras rebeliones, perdón por nuestras maldades, y le pedimos que esa sangre de Cristo, que es efectiva hasta el día de hoy, venga y nos limpie y nos purifique de toda maldad, y que nos haga quitarnos ese vestido de engaño, ese vestido de mentira, y que nos cubra con la verdad. Que en esta tarde, Señor, su presencia venga realmente a salvarnos y a perdonarnos de todo pecado y de toda falta. Limpie nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y llene nuestro corazón de su presencia. Que su Santo Espíritu venga a reposar en nuestras vidas, venga a llenar nuestros vacíos y venga a enseñarnos a vivir una vida que le agrade a usted, en obediencia conforme a su palabra. Ayúdenos, Señor, porque la ayuda viene de usted. Quizás el hombre puede estar sufriendo, padeciendo, pero mientras no abramos nuestra boca y pidamos la ayuda, no puede venir el auxilio, el socorro a nuestras vidas. Pero en esta tarde clamamos a usted por ayuda. En esta tarde clamamos a usted por la intervención divina a nuestro favor. Sea usted, Señor, el que intervenga a nuestro favor y nos ayude. Nos ponemos en sus manos benditas, porque en sus manos nadie nos podrá apartar de su propósito. Yo le doy gracias por lo que usted va a hacer a la distancia, por lo que ya está haciendo con cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y usted dice ahí en casita, amén. Escribe en el chat, amén. Y estamos creyendo que este es el día de la reconciliación, ese es el día de vestirse de verdad, ese es el día de apartarse de todo engaño, de toda seducción del enemigo, de toda seducción del sistema, y volverse a Dios. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día en que Dios puede cambiar radicalmente tu vida. Si tú le crees, le has creído, yo te aseguro que el propósito que Dios tiene contigo se cumplirá hasta el final. Así que le damos gracias a Dios por habernos escuchado. Gracias a cada uno de ustedes por tener esa atención de escuchar este programa. Y hemos estado anunciando que estamos ya escribiendo o sacando ahí apuntes para emitir nuestra primera parte de la cronología bíblica de mujeres. Queremos hacer un pequeño libro que abarque los temas de junio. Así que esta mujer de la que hablamos el día de hoy estará dentro también de ese libro que queremos meterlo y cortar la emisión en un libro hasta este mes de junio. Y ya tenemos ahí más de 15 mujeres que hemos hablado, y pues habla de sus perfiles, el significado de sus nombres, características que tenían, y también qué podemos aprender, qué cosas buenas hicieron, qué cosas malas hicieron, y qué podemos aprender de ellas, que sí podemos imitar y qué cosas no podemos imitar, qué cosas debemos de abstenernos y qué cosas sí podemos copiarle, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de este programa, que te sirva de ayuda y que realmente haya características como de ellas que nos puedan servir en nuestra vida cristiana, en el crecimiento que Dios tiene ya para ti, para mí preparado.
y que realmente podamos ser de bendición a otros. Así que pues esperes este libro que estamos trabajándolo para presentarlo, y queremos pues que usted lo tenga y hacer una segunda parte de este libro. Más adelante lo estaremos anunciando, así que pues ore por este proyecto que tenemos, y pues les bendecimos desde acá, desde la hermosa ciudad de Río Bravo, para que usted reciba esta palabra, y claro que cuando ya tengamos este libro ya en forma, pues lo daremos a conocer. Así que siga escuchando la programación de Jesucristo Rompiendo Límites, siga escuchando este programa y los demás programas que tenemos aquí, especialmente pensados para usted, para la audiencia. Recuerde que esta radio es completamente para el servicio de Dios. Es una emisora que le pertenece, o que es de la iglesia del Templo Remanente Fiel, y así que todo lo que hacemos aquí es para engrandecer el reino de Dios. Siga orando por nosotros, siga orando por la pastora, siga orando por su servidora, porque sí hay mucho trabajo que hacer, y pues somos parte del equipo que Dios ha levantado en esta ciudad de Río Bravo para trabajar para Él, para extender el reino. Así que pues síganos a través de las redes, síganos a través de si usted aquí está en Río Bravo, nos puede seguir por el dial 106.5, y si está en otro estado, en otro lugar, nos puede seguir a través de internet, www.Jesucristo Rompiendo Límites, o nos puede oír por la aplicación de su teléfono, TuneIn, busque la radio Jesucristo Rompiendo Límites y ahí nos puede escuchar. Somos una radio que está 24 horas y tenemos programas así como el día de hoy, programas que le pueden interesar. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Cronología Bíblica de Mujeres. Dios les bendiga. Estás escuchando tu estación de radio, Jesucristo Rompiendo Límites, con un mensaje de vida. Estás escuchando tu estación cristiana, Jesucristo Rompiendo Límites, desde Río Bravo, Tamaulipas, México.